Estoy convencido de que crees que la aerodinámica es esto, algo complicado pero tangible. O bueno, ya si estás perdidísimo puedes incluso pensar que la aerodinámica es esto, probar diferentes alas y ver cuál funciona mejor. Pero no, al menos no en la universidad. Aerodinámica es una de las asignaturas más abstractas y si no lo sabías es probable que hoy te arruine la vida. La aerodinámica es la gran sorpresa de todo ingeniero aeronáutico. Antes de cursar las asignaturas, pensamos que puede ser algo curioso o interesante. De hecho, muchos es probable que se metan en la carrera de ingeniería aeronáutica por la aerodinámica. Pero cuando empiezas a cursar las asignaturas, te das cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con lo que te imaginabas. Y el objetivo de este vídeo es introduciros en lo que se enseña en las asignaturas de aerodinámica. Dejadme que sea yo quien os lleve por el camino de la locura. Y por supuesto, me gustaría muchísimo que en este vídeo me pusierais en los comentarios vuestra opinión, si sabíais todo lo que os voy a contar en este vídeo y qué os ha parecido, porque ya os digo que es una auténtica locura. Así que sin entretenernos más, empezamos con el vídeo. Cualquier objeto orientándose de la manera adecuada y moviéndose a la suficiente velocidad será capaz de generar una fuerza de sustentación que sea mayor a su peso y por tanto podrá volar. Lo difícil no es volar, lo difícil es hacerlo de forma eficiente, o sea, generar poco drag. Esa es la razón por la que los aviones utilizan perfiles alares, que pueden ser más gordos, más finos, pero siempre tendrán una forma similar a esta. Dependiendo de cuál sea la misión del avión que queramos diseñar, el perfil variará. Diseños muy finos se utilizan para aviones supersónicos, diseños muy gordos para las alas volantes. Perfiles con mucho ángulo para los alabes de turbinas y los perfiles más normales de todos son los que se utilizan para aviación general. Bueno, pues el objetivo de la aerodinámica, por lo menos en ingeniería aeronáutica, es estudiar cuál es el perfil alar que te va a dar unas buenas performances. En lugar de hacer ensayo y error, fabricando una ala y probándola, la aerodinámica te permite estudiarlo teóricamente. Pero antes de seguir voy a hacer un repaso en un minuto de cosas muy importantes de perfiles alares que vas a necesitar durante el vídeo. El punto más adelantado de un perfil alar se llama borde de ataque, el punto más atrasado, borde de salida. La línea que une estos dos puntos se llama cuerda, y la línea que tiene la misma distancia con la parte superior del perfil que con la inferior se conoce como camber. Si un perfil es simétrico, su camber coincidirá con la cuerda. Por otro lado, si el perfil tiene mucho camber, la cuerda no quedará en el interior del perfil, pero no pasa nada por esto. Lo comento porque la primera vez que yo lo vi pensaba que era algo extraño, pero no pasa absolutamente nada. Bueno, pues gracias a la experimentación se sabe que cuando el aire pase sobre el perfil alar, la presión en la parte inferior aumentará, mientras que la presión en la parte superior disminuirá. Y es esa diferencia de presiones la que generará la sustentación. Ojo con esto, no es que la parte de arriba succione por haber disminuido la presión. Esto es un grave error conceptual. Lo que pasa es que como abajo hay más presión, se crea una fuerza hacia arriba. Por ejemplo, si aplicamos vacío en un recipiente de plástico, no es que el vacío succione, sino que al disminuir la presión en el recipiente, la presión al otro lado es mayor y ejerce una fuerza hacia adentro. Y aquí es donde empieza lo loco. El efecto que ha tenido el perfil sobre el aire es exactamente igual al efecto que tiene un vórtice. Si sustituyéramos el perfil por un vórtice, sucedería lo mismo. El aire se comportaría igual. En primer lugar, el aire se acerca al vórtice y en la parte superior se acelera porque va en la dirección del vórtice. Sin embargo, en la parte inferior se frena porque el vórtice lleva la velocidad opuesta. Y por Bernoulli sabemos que si el aire se acelera, la presión baja. Y si se frena, la presión sube. Esto que a priori es un poco loco, poner un vórtice en mitad del aire, es lo que pasa si realmente ponemos una pelota girando. Por ejemplo, los tenistas cuando le dan a la pelota liftado. O sea que el efecto que tiene sobre el aire un ala y una pelota girando podríamos decir que es el mismo. Y aquí es donde introducimos el flujo potencial, la base de la teoría de aerodinámica, que funciona para fluidos irrotacionales y sin viscosidad. Pero antes que nada, ¿esas dos condiciones se cumplen en la realidad? Bueno, la verdad es que no, pero sí es cierto que casi se cumplen para algunos casos. El aire, por ejemplo, es un fluido con muy poca viscosidad. No está mal asumir que no tiene viscosidad en algunos casos. Y lo de que sea irrotacional quiere decir que las partículas de aire independientemente no giran. Ojo, porque pueden girar, por ejemplo, al verse deflectadas por el perfil, pero lo importante es que no giren individualmente cada una de ellas. Bueno, pues la clave del flujo potencial es que se puede separar el movimiento uniforme del aire con un movimiento de vórtice.
Se tratan como dos cosas separadas, que ambas tienen un efecto sobre el aire al final, pero son independientes. Mira, por ejemplo, en esta web se pueden visualizar el flujo potencial, y mira, cuando combino el movimiento uniforme con un patrón de vórtice, fíjate la trayectoria que hace el aire. Es exactamente igual que la que hace alrededor de un perfil alar, porque he puesto un campo de velocidades uniformes y en medio he puesto un vórtice. Bueno, pues a estos dos tipos de patrones, el de velocidad uniforme y el de vórtice, hay que sumarle también el patrón de sumidero y fuente, el patrón de dipolo y el patrón de corner. Haciendo combinaciones de estos patrones se puede generar prácticamente todas las formas que quieras, como por ejemplo un perfil alar. O sea que sí, en flujo potencial lo que se hace es crear un perfil alar combinando los diferentes patrones. Por ejemplo, aquí lo he intentado representar yo en la web. Si te fijas, está lejos de ser un perfil perfecto. Más que nada porque lo he hecho en 5 minutos, pero esto ya generaría sustentación. Y si te fijas aquí, en el vórtice aparecía un símbolo gamma. A esto se le llama circulación. La mejor forma que he encontrado para entender qué es la circulación es pensar que representa la intensidad del vórtice. Cuanto mayor sea la circulación, mayor será la intensidad del vórtice. Y como hemos dicho que esto al final tiene el mismo efecto sobre el aire que un ala, podríamos decir que las alas también tienen una circulación. Y además, para simplificar mucho las cosas, lo que se hace siempre es una aproximación. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de vórtices pequeños, de tal forma que formen un perfil alar bien, no como el que he hecho yo, si nos alejamos lo suficiente, simplemente veríamos una línea con vórtices. Y por eso, al final, los perfiles alares terminan por simplificarse en vórtices situados en su línea de Camber. Y, como puedes imaginar, esto simplifica mucho, pero que mucho los cálculos. Es por eso que se hace. Si volvemos un momento a la web para visualizar el flujo potencial, podemos ver que cuanto mayor es la circulación, mayor es la curva que traza el aire alrededor de nuestro vórtice. Si pusiéramos una pelota girando, haría el mismo efecto que el vórtice. Y lo mismo haría también un perfil alar. Pero recuerda que este perfil es una combinación de los diferentes patrones de flujo potencial. No es que estemos poniendo un perfil alar de verdad, no, ese perfil se forma con los diferentes patrones. Pero no nos olvidemos que lo que realmente queremos es que este modelo matemático represente la realidad, para que realmente sea aerodinámica y no simples matemáticas. Entonces, dependiendo de cuánta circulación tenga nuestro perfil, el aire pasará alrededor de él de una cierta forma o de otra. Y aquí es donde viene la condición de CUTA, o en inglés conocido como CUTA condition. Porque matemáticamente todos los resultados son posibles, pero en la vida real solo hay una posibilidad, en la que el aire sale por el final del perfil y la parte superior e inferior lo hacen con el mismo ángulo. A esto se le llama condición de CUTA, o en inglés CUTA condition. Entonces la circulación de nuestro perfil será la necesaria para que el aire haga exactamente eso, salir por el final del perfil y hacerlo con el mismo ángulo por arriba que por abajo. Y tras varias demostraciones matemáticas se llega a que la sustentación es la velocidad del aire multiplicado por la densidad y por la circulación. Por lo que saber la circulación de tu perfil automáticamente te dará la sustentación de este. Pero ¿cómo se puede saber la circulación de un perfil? Pues para eso es necesario saber que mediante demostraciones matemáticas también se conoce que si se traza una curva cerrada, la circulación dentro de la curva se mantendrá constante. Aunque no sepas por qué, simplemente créetelo. Y además, aunque con el paso del tiempo la curva se deforme, la circulación dentro de esta curva se mantendrá constante. Entonces, si ponemos un perfil alar en reposo y trazamos una curva alrededor de él, la circulación se debe mantener constante. Pero si hemos dicho que está en reposo, no habrá movimiento del aire, por lo tanto la circulación será cero. Pero si de pronto hacemos que empiece a pasar aire, sabemos que sí que va a haber una circulación para que el aire cumpla la condición de CUTA. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? Pues porque a medida que el aire empieza a pasar alrededor del perfil, se crea un vórtice en el borde de fuga que se desplaza hacia detrás. Y la curva cerrada que mantiene constante la circulación recoge también este vórtice, por lo que la circulación de nuestro perfil será igual y de signo contrario que la del vórtice este que se está formando, que por cierto en inglés se llama starting vortex, y aunque des clases en español también lo vamos a llamar starting vortex. Entonces la idea es la siguiente, ahora desde el punto de vista del starting vortex. El perfil está en reposo inicialmente, pero poco a poco se empieza a mover y se forma un vórtice en el borde de fuga, hasta que el perfil se pone a una cierta velocidad constante y la circulación que genera es la misma y de signo opuesto que la del starting vortex, que se queda en el sitio de partida. En un mundo ideal en el que no hubiera viscosidad, ese vórtex se quedaría en el sitio de partida. Pero en la vida real sabemos que ese vórtice se forma, pero se disipa por culpa de la viscosidad, o sea que en unos segundos desaparece.
Al estudiar esto me parecía que estaba completamente separado de la realidad. Yo, por ejemplo, pensaba en un avión despegando y que viaja desde, por ejemplo, Madrid hasta Ciudad de México, y esta teoría me está diciendo que la sustentación que genera el avión en todo su trayecto viene originada de un vórtice que se ha generado en el aeropuerto de Madrid. Pues sí, la realidad es que sí. Pero la cosa es que esto asume velocidades constantes o repentinas. Quiero decir que en el momento en el que está en reposo, pero de pronto se empieza a mover a una cierta velocidad, lo hace de forma instantánea. Y además lo que te dice es que el ala es como si fuera un vórtice todo el rato. Porque en teoría, si no hubiera fricción, sería como si un vórtice se moviera hacia adelante y otro en sentido opuesto se quedara en su sitio. Lo que nos resulta raro es que teóricamente hay un equilibrio de circulaciones cuando sabemos que el starting vortex se disipa. Pero igualmente esto a mí me parecía muy teórico y no entendía siquiera cómo podía funcionar esta teoría matemática en la realidad. Aquí es de hecho cuando me vino la pregunta de ¿esto funciona? Pues es lo que te digo, de primeras yo pensaba que no. Te prometo que de primeras yo pensaba que me estaban engañando, pero con el tiempo me he ido dando cuenta de que esto realmente tiene más utilidad de la que pensaba en el principio. Es que yo sinceramente los primeros pensamientos que tenía era que esto era una aerodinámica falsa, teórica, que se habían inventado no sé para qué. Yo pensaba, ¿qué es esto de la circulación? ¿Qué me están diciendo de que un ala que tiene circulación? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a día de hoy tenemos el CFD, que es Computational Fluid Dynamics, que nos permite hacer simulaciones mediante ordenador súper realistas, de hecho, completamente realistas podríamos decir, de cualquier análisis aerodinámico que queramos. Lo que pasa es que en el pasado, y cuando digo pasado me refiero a hace, 100 años, no tenían ni siquiera ordenadores. Entonces, la única forma de poder hacer algún estudio de aerodinámica fue con estas teorías, porque la verdad es que los cálculos matemáticos que se requieren para flujo potencial, dependiendo de la complejidad que quieras, claro, pero no son muy complejos, porque puedes separar, por ejemplo, el flujo que va recto con el flujo de vórtice, no están acoplados y eso es lo más importante. Es sumamente importante decir que se llama flujo potencial porque se entiende la velocidad como un campo, como por ejemplo pudiera ser un campo magnético, donde hay variaciones del campo magnético generado por una bobina, pero todo tiene más o menos una forma suave. En este caso, al ser un campo de velocidades ocurre lo mismo, y es por eso que no se concibe la posibilidad de tener desprendimientos de capa límite. De hecho, en esta teoría no existe la capa límite porque no hay viscosidad, y por eso solo se comporta de una forma realista para bajos ángulos de ataque, donde los perfiles realmente sí que se comportan así. O sea, si creamos una esfera mediante algunos de los patrones que te he mostrado antes, el campo de velocidades en la zona más cercana a la esfera hará esto, cuando sabemos que en realidad habrá desprendimientos, y es por eso que esta teoría está muy limitada. Es sumamente importante que entiendas esto último, porque una cosa es que la teoría matemática de campos funcione, que eso desde luego que sí, pero lo que realmente estamos buscando es una teoría matemática que se pueda aplicar a la vida real porque el aire se comporte de la misma manera. Pero ojo, porque la locura no ha hecho más que empezar, porque todo lo que te he contado anteriormente es sobre perfiles, pero en la vida real lo que queremos es calcular sustentación de alas 3D, y para ello se hace la siguiente aproximación. Primero se sustituye el ala por un hilo de vórtices. Hemos visto que esto se puede hacer porque si puedes sustituir un perfil por un vórtice, lo que hacemos aquí es sustituir cada perfil alar del ala por un vórtice. Pero además se añaden dos hileras semi-infinitas de vórtices en la punta de ala. Semi-infinitas porque empiezan en la punta de ala, pero luego van hasta atrás, hasta el infinito. Y lo loco de todo esto es que para calcular la sustentación de un ala se aplica la misma teoría que para el electromagnetismo, la ley de Biot-Savart. Esta dice que si tenemos un hilo de corriente, esa corriente inducirá un campo magnético alrededor. Y aquí es exactamente lo mismo. Tenemos unos hilos con vórtices alrededor que afectarán al aire ambiente induciendo una cierta velocidad en el aire, que por supuesto dependerá de las intensidades del vórtice. Si los vórtices tienen muchísima circulación, pues la velocidad que se inducirá será mucho mayor. En resumen, los perfiles alares se pueden sustituir por vórtices. Cuando juntamos varios perfiles alares tenemos un ala, y la velocidad alrededor del ala se obtiene estudiando cómo afectan esos vórtices a la velocidad del aire alrededor del ala. Una auténtica locura. A mí personalmente me ha costado muchos años entender por qué se sigue utilizando esta explicación, por qué aerodinámica sigue siendo esto. Y de verdad, no es algo que se vea por encima y que diga Sergio se está complicando demasiado. No, de verdad, esto es aerodinámica. Lo digo porque probablemente los que no hayáis dado todavía ninguna asignatura ni nada,
¿Pensáis que esto es algo que se da por encima? No, de verdad, es esto aerodinámica. Y hay dos cosas que me acuerdo que no entendía y creo que la segunda sigo sin entenderla. La primera es por qué se intentó utilizar la misma teoría que se utiliza para el electromagnetismo para aerodinámica. ¿Qué es esto? Yo lo que pienso es que el electromagnetismo estaba muy cercano en el tiempo, se había descubierto unos años atrás, bueno, 50, 60 o 70, ahora no me acuerdo, años atrás. Entonces a lo mejor los físicos, ingenieros o matemáticos de la época se pensaban que quizás todo podría ser explicado con la misma idea de campo. Pero ojo, porque hay una gran diferencia entre el campo electromagnético y el campo de velocidades que se utiliza para aerodinámica. En electromagnetismo sabemos que es así, la idea de campo existe y es así. Sin embargo, en aerodinámica lo que estamos haciendo es asumir que la velocidad del aire se puede tratar como si fuera un campo para facilitarnos las cosas y poder realizar cálculos sencillos. Pero la aerodinámica no es así. Simplemente aproximándola puede llegar a parecerse. Y aquí viene la segunda pregunta, como te digo, creo que no sé la respuesta, y es ¿por qué se sigue enseñando esto a día de hoy? ¿Por qué a día de hoy esto es el grueso de las asignaturas de aerodinámica? Bueno, yo creo sinceramente que es por varios motivos. El primero, para explicarnos cómo fueron los inicios de la aerodinámica. El segundo es porque muchos programas de ordenador de cálculo de perfiles alares utilizan este tipo de métodos. Y el tercero es porque es muy simple. Y al ser muy simple es por eso que se utiliza en programas de ordenador para perfiles alares. Cuando digo simple es que se pueden tratar de forma independiente los patrones de flujo potencial. Lo que te he dicho del vórtice lo puedes tratar de una forma diferente al aire que va recto. Eso es lo que hace que sea simple. Y se utiliza también mucho en las asignaturas, como por ejemplo en aeroelasticidad. Me gustaría mucho saber vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué os ha parecido la introducción a aerodinámica? Los que no lo sabíais, y los que ya lo sabíais, sí que me gustaría saber qué os pareció las primeras veces que lo visteis en clase. Yo sinceramente me sentí súper engañado. Pero pónmelo porfa en los comentarios, que me va a ayudar mucho a que este vídeo tenga más exposición, y después del currazo que me he pegado haciendo las animaciones, creo que se lo merece. Que por cierto, para cualquier asociación, organización, universidad o lo que sea que quiera utilizar este vídeo como las animaciones que hay dentro de este vídeo, puede hacerlo. Simplemente la única condición es que digáis, por favor, que es original mío y de este canal. Creo que los estudiantes lo agradecerán bastante, porque yo personalmente la primera vez que me explicaron todo esto, como encima no te lo dibujan ni te lo enseñan, simplemente te lo dicen, pues como que no lo entiendes. Así que si sois profesores, podéis poner este vídeo a vuestros alumnos, que yo es lo que digo, creo que les va a ayudar muchísimo a entenderlo. Muchas gracias por verme, puedes seguirme por mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, hemos superado los 100.000. Hoy hemos superado los 100.000. No sé cuándo subiré esto, pero bueno, hoy hemos superado los 100.000 seguidores. ¡Qué locura! Tengo que saltar en paracaídas, Dios santo, Dios santo.